Vamos a ver ahora las distintas tecnologías que hacen uso de los tratamientos anaeróbicos. La primera en realidad se remonta al siglo XIX, cuando se desarrollaron los pozos sépticos para reducir la cantidad de sólidos que llegaban a las colectoras cloacales, de sistemas de muy baja eficiencia, diseñados específicamente para interceptar los sólidos de origen cloacal, y después los tanques IMOF, que todavía se estudian en ingeniería, en los cuales los sólidos sedimentados se estabilizan en dicho tanque. El tema es que todos estos sistemas no tienen ninguna características particulares, no son diseñados para aumentar la capacidad catabólica de degradación y requieren altos tiempos de retención, se puede aplicar a una baja carga, la eficiencia es muy baja y la actividad es relativamente inestable. En este grupo también tenemos que incluir las lagunas de tratamiento que tienen uso en efluentes industriales, donde se introduce una baja carga, la mezcla no es muy eficiente, pero sí proveen un- una utilidad muy grande en el caso de los efluentes cloacales, donde se produce la sedimentación del material suspendido, y en el caso de los efluentes industriales, para reducir la carga, aunque sea un 50% en efluentes industriales de alta carga orgánica, que requerirían mucha energía para tratamiento aeróbico o superficies muy grandes en el caso de lagunas facultativas. El gran éxito, uno de los principales éxitos en el desarrollo de las tecnologías de tratamiento anaeróbico para los efluentes fue la introducción de los reactores de los conocidos como alta tasa, en donde existe un desacoplamiento entre la retención del sólido, o sea, la retención de la biomasa, y la retención del líquido. A diferencia de lo que sucede en procesos aeróbicos, en un proceso anaeróbico, también en los anóxicos como desnitrificación, la carga máxima que puede soportar el sistema no está gobernada por la velocidad a la cual es necesario entregar un reactivo, que en el caso de los aeróbicos es el oxígeno, que es el limitante de la reacción, sino que la limitación está dada por la cantidad el catalizador anaeróbico viable o los microorganismos anaeróbicos que estén en contacto con los constituyentes de los efluentes. En los sistemas de alta tasa, los sistemas anaeróbicos, se consigue una alta concentración de biomasa por retención o inmovilización de esta biomasa, del barro sería, ¿no? Y entonces la alta concentración de biomasa es lo que permite aplicar grandes concentraciones de DQO, manteniendo altos tiempos de retención a una eh, retención hidráulica relativamente corta. O sea, ¿qué quiere decir una corta retención hidráulica? Que el volumen del tanque no es muy grande en relación con el volumen que se está alimentando. O sea, si yo lo tengo que tener poco tiempo, pocas horas o incluso minutos, eso me permite achicar el tamaño del tanque siempre que tenga un método muy eficiente de retener la biomasa. Entonces, para que los sistemas anaeróbicos, los reactores anaeróbicos puedan recibir cargas orgánicas altas y degradarlas y convertirlas en biogás, se tienen que establecer una serie de condiciones. La primera, muy importante, es que las condiciones operativas tienen que permitir la retención de una biomasa activa. Cuanto más alta sea la cantidad de biomasa activa, más alta va a ser el potencial, la capacidad de degradación de ese sistema. Por lo tanto, lo que se hace es cultivar, pero dentro del reactor, o sea, no se cultiva y después se inocula, sino el mismo proceso lo que está haciendo es cultivando una biomasa que sedimente bien o pueda ser inmovilizada y no se pierda con el líquido tratado.
También tiene que haber un buen contacto entre la biomasa bacteriana y el efluente. Eh, todo solamente va a ser activa la biomasa que está en contacto con el sustrato. Como en cualquier otra reacción química, tiene que haber una buena mezcla. En este caso, si el sustrato no llega al catalizador, la reacción no va a tener lugar. Entonces, no es solamente la presencia de biomasa, sino que esa biomasa va a ser activa en tanto esté en contacto con el sustrato. Eh, También tiene que haber altas velocidades de reacción y ausencia de limitaciones de transporte, ¿no? Es claro que el proceso la cinética, el proceso de degradación es clave, es un factor de mucha importancia y es esencial que los productos, no solo que los sustratos tengan acceso, que la biomasa tenga acceso al sustrato, sino que los productos puedan escapar de los agregados, ¿no? Que no queden retenidos dentro de estos gránulos. Y entonces el tamaño de los biofilms o de los gránulos tienen que ser relativamente pequeños para que haya tanto accesibilidad del sustrato como liberación de producto. La, la biomasa eh, viable tiene que estar adaptada a las características específicas del efluente, eso se va logrando con la operación, y el factor, como siempre, de la selección ecológica, tienen que prevalecer condiciones ambientales favorables para todos los organismos que son requeridos, eh, enfocando especialmente en los pasos limitantes. Acá es importante aclarar que esta condición no quiere decir que las condiciones tienen que ser homogéneas, de hecho es lo contrario, porque la presencia de micronichos permite el crecimiento y la actividad de distintos organismos que pueden ser más aptos para degradar una mezcla de sustratos muy complejas. Entonces, de esta manera, se puede lograr una degradación completa de mezclas muy complejas, teniendo en cuenta nuevamente, como vimos, la secuencia de reacciones que suceden durante la digestión anaeróbica, que en el interior de los gránulos se tienen que dar también condiciones de baja concentración de sustratos y metabolitos para permitir que suceden también estas reacciones acetogénicas que eran endergónicas y solamente son posibles cuando hay una muy baja presión de hidrógeno. Una primera idea obvia, natural para retener la biomasa es copiar la configuración de los procesos de barros activados. Este proceso existe, se llama de contacto, y la verdad es que las primeras generaciones de este tipo de tecnología para efluentes de relativamente alta carga no fueron muy exitosas, porque en la práctica es muy difícil lograr la separación del barro respecto del agua tratada. Y esta dificultad se debía principalmente al hecho de que se utilizaba una agitación muy intensa en los reactores que se consideraba necesario. En los procesos de barros activados la agitación está dada por la aireación. Acá como estos procesos ocurren en ausencia de oxígeno, se introducía una aireación mecánica y la idea era que cuanto más intensa la mezcla, mejor iba a ser el contacto entre el barro, donde está la biomasa, y el efluente. Sin embargo, lo que no se consideraba es que la biología es delicada porque hace falta una asociación entre los distintos gremios que cooperan para la digestión anaeróbica y que sin contacto entre las diferentes, una mezcla muy intensa, eh, eso rompía las estructuras de, por ejemplo, de interacción sintrófica y además dañaba la estructura, físicamente la estructura de los sólidos y entonces las partículas más pequeñas no eran sedimentables. Entonces se introdujeron varios métodos de separación, desgasificador floculador para aumentar el tamaño de esos flocs biológicos
y desgasificador para eliminar la presencia de gases que también hacen elevar a la superficie el barro y no lo dejan sedimentar. Y los resultados no son muy buenos, existen, lo nombramos porque, digamos, uno es lo primero que piensa un sistema de este tipo, porque hace la analogía con barros activados, y existen algunos de estos sistemas en Argentina. Hay una cervecera en la zona de Luján que tiene dos reactores. Uno de ellos es con esta tecnología, aunque no usa agitación mecánica. Pero bueno, se puede usar, es conveniente solamente para líquidos que tienen un alta contenido de sólidos suspendidos, una carga de hasta 10 kilos de DQO por metro cúbico por día. Una segunda solución para tratar de cumplir con las condiciones que necesita el tratamiento para ser efectivo es el uso de lechos fijos, ¿no? Las versiones modernas son lo que llaman upflow anaerobic filter, o sea, filtros anaeróbicos de lecho ascendente, que se desarrolló ya hace muchos años, ¿no? Para fines de la década del 60, y la retención estaba basada en la adherencia de un biofilm a una fase estacionaria, ¿no? Un material carrier que permitiera la formación de biofilm en su superficie, y también a la sedimentación de partículas de barro que quedan atrapadas en los intersticios de este material de empaquetamiento. La selección de un material apropiado para carrier es bastante complicada. Se intentaron muchos, tanto naturales como sintéticos. Entre los naturales, grava, cañas de bambú. eh, pero resulta que la forma, el tamaño, el peso de este material de empaquetamiento son aspectos muy importantes. También las características de la superficie en relación a la posibilidad, a la capacidad de adherencia de las bacterias. Y lo más importante es que se vio que la estructura tenía que ser abierta para dejar un volumen muerto suficientemente grande y que impida el taponamiento. Originalmente, cuando se desarrollaron estos métodos, fueron muy populares, especialmente por la facilidad para arrancar, ¿no? Porque es muy fácil la formación del biofilm y entonces muy rápido este reactor, al ser retenido el biofilm dentro de la superficie, los reactores arrancaban muy rápido en comparación con los sistemas que dependen de la formación de un barro granular. Sin embargo, a mediano plazo los reactores empezaban a dar problemas de operación. La principal dificultad está relacionada con que para en mantener un buen contacto y en la inestabilidad del material, y sobre todo en el taponamiento de estas estructuras. Por esa razón es que hay algunas, si bien hay algunas unidades todavía en operación, prácticamente no se utiliza más este tipo de tecnología. Un punto de inflexión en la utilización de sistemas anaeróbicos para el tratamiento de efluentes surgió a partir del desarrollo del concepto de reactores con un manto de barro, reactores anaeróbicos con un manto de barro, y en particular con el desarrollo para fin de la década del 70 del siglo pasado del concepto de reactores de manto de barro con flujo ascendente, el UASB, que fue desarrollado en Holanda y que se ha convertido actualmente en la tecnología de mayor utilización, eh, primariamente para efluentes industriales de alta carga, pero como vamos a ver también con un interesante potencial y también utilización eh, para efluentes municipales. Estos reactores, como dice su nombre, son de flujo ascendente, o sea, el líquido a tratar ingresa desde la base del reactor, pero a diferencia de lo que sucede
reactores de los filtros anaeróbicos, no hay ningún material, ningún soporte, ningún empaquetamiento donde se genere el biofilm. El concepto de este tipo de reactores se basa primero en la formación de la biomasa en forma de gránulos que se producen siempre que las condiciones de mezcla mecánicas sean relativamente suaves y se opere correctamente el proceso. Entonces, la ausencia de aireación mecánica ya introduce un buen aspecto de ahorro en costos de inversión y de mantenimiento. Y además, como tiene las características de sedimentación de la biomasa suelen ser muy buenas, se pueden utilizar altas velocidades superficiales sin el riesgo de que se pierda biomasa. Y esto lo que quiere decir, se traduce en reactores más pequeños, ¿no? Porque se puede alimentar con más caudal para un mismo volumen de reactor. En general, el contacto requerido, el buen contacto que requiere la biomasa con el efluente en estos sistemas se logra alimentando el efluente que ingresa en la forma más uniforme posible desde el fondo del reactor y también como resultado de la agitación causada por la producción del biogás. Normalmente estos reactores tienen una superficie relativamente chica en relación a la altura para poder producir un flujo que sea suficiente para mantener una buena mezcla. Y a veces se recircula parte del líquido para aumentar ese caudal y mantenerlo constante, y de esa manera tener un buen flujo de mezcla a lo largo del reactor. Y finalmente la pérdida de sólidos también se minimiza por la introducción de un sistema que funciona como un separador de tres fases, o sea, fase líquida, que deja el efluente tratado ya salir, fase gaseosa, que es el biogás producido, que va a ser reutilizado, y los sólidos que quedan retenidos para mantener la actividad del reactor. Hay una segunda generación de reactores anaeróbicos que son los de lecho expandido y también los de lecho fluidizado, cuya característica es que pueden recibir y tratar una altísima carga orgánica, puede llegar a ser 4 o 5 veces la de un USB. En estos sistemas, lo del lecho expandido, el barro es siempre granular y está caracterizado por muy buenas características de sedimentación, o sea, sedimenta muy rápido y muy alta actividad metanogénica. Entonces, cuando se aplican muy altas tasas de efluente, gracias a estas dos características, lo que sucede es que el lecho se expande porque yo estoy trabajando con flujos muy altos y muy alta producción de biogás. Entonces la mezcla es mucho más eficiente y ya no es un manto que está más cerca del fondo del reactor, sino que ese manto se expande. Y entonces se usa un volumen mayor del reactor. Entonces los flujos es como un círculo virtuoso que permite flujos de caudales más altos y carga orgánica más alta. Algunos sistemas más modernos es como tener no solamente es un lecho fluidizado, sino que es como tener dos USB uno arriba del otro, de manera que el gas que se produce en el primer separador se usa para recircular hacia el fondo desde otra vez a la base del reactor y entonces eso aumenta mucho el caudal. Entonces lo que sería el USB de abajo trabaja con muy alta carga y muy alta producción de biogás y hay uno que es como un pulido en la parte superior que tiene su correspondiente separador.
Si comparamos la capacidad de los reactores que acabamos de mencionar, encontramos que tomando como uno un reactor simple donde simplemente se los mezcla pero sin retención de biomasa, el hecho de poder retener físicamente la biomasa, ya sea con los reactores de contacto como en los filtros, multiplica por 5 la capacidad, porque ya estoy separando para un mismo volumen, estoy reteniendo la biomasa activa. Si además logro que esa biomasa permanezca en un reactor en forma floculenta o mejor aún granular, como en el USB, esa capacidad se vuelve a multiplicar por 5. Y si ese lecho está expandido y hago un uso mucho mejor del volumen del reactor, como en los reactores más modernos de tipo lo que se llama EGSB, esa capacidad se vuelve a multiplicar por 3 o 4. De manera que tengo entre 75 y 100 veces, con los sistemas más modernos, entre 75 y 100 veces la capacidad de los reactores simples de mezcla completa, basado principalmente en cuáles son las estrategias utilizadas para retener la biomasa y hacer un uso más eficiente de la actividad microbiológica. Acá se muestra cuál es la diferencia que hablamos cuando hablamos de barro granular en comparación con un barro floculento o uno directamente disperso. Cuando hablamos de barro disperso son los microorganismos aislados en suspensión que, como cuando uno tiene un cultivo en el laboratorio, que hay que centrifugarlo para que vaya al fondo porque naturalmente no va a sedimentar. En el caso que forme flux, o sea que sea floculento, puede una parte importante va a sedimentar, pero va a demorar un tiempo hasta que aclare toda esa solución, va a llevar varios minutos, mientras que un barro granular tiene una densidad suficiente como para que en tiempos muy cortos, en unos pocos minutos, vaya todo hacia el fondo en este caso de la probeta, dejando un líquido clarificado. La conclusión entonces, o el mensaje, que es además válido prácticamente para cualquier sistema de biotecnología microbiana, es que la inmovilización de los microorganismos es clave. En sistemas anaeróbicos, sistema de tratamiento anaeróbico, la alta retención requerida, los altos tiempos de retención requeridos, se basan en la inmovilización. Sin embargo, no es una cuestión solamente de inmovilizar alguna bacteria o un grupo de bacterias, sino se trata de la inmovilización de un consorcio microbiano muy bien balanceado. Vimos que ocurren reacciones de conversión sintrófica para la mayoría de los compuestos orgánicos, que hay un efecto detrimente para todo el proceso si hay acumulación de algunos de intermediarios específicos. Vimos que hay un efecto ambiental fundamental de factores como el pH, el potencial redox, de manera que el desarrollo de un consorcio microbiano bien balanceado es un prerequisito para que un sistema anaeróbico funcione en forma correcta. Ahora, en estos casos no se usa un material soporte ni de ningún tipo, entonces este sistema se basa en la autoinmovilización, que se entiende como la inmovilización de microorganismos por sí mismo en conglomerados, eventualmente alrededor de alguna partícula presente en el efluente, pero son conglomerados que eventualmente con tiempo van a ir madurando y van a formar unos gránulos bien constituidos. Sabemos que en la naturaleza los microorganismos no se encuentran en general aislados, sino asociados, adheridos a superficies formando biofilms. La posibilidad de agregarse entre distintos microorganismos o distintos eh, individuos de la misma especie se podría considerar un caso particular de biofilms, pero se puede generalizar el hecho de que la granulación es un proceso natural. Y en esencia la granulación se justifica en el hecho que para un microorganismo sea retenido en un sistema, cuando la velocidad de dilución excede a la velocidad de crecimiento. O sea, no hay manera que ese organismo
permanezca en el sistema si no queda retenido, porque si no va a ser lavado. Esto en general sucede en el caso de los reactores de efluente, con preferencia cuando el sustrato es soluble y los reactores operando en flujo ascendente, porque esto tiene que ver con el mecanismo de formación de ese gránulo, como vamos a ver a continuación. La ocurrencia de granulación sucede por una serie de mecanismos que se dan todos en forma conjunta. En principio es necesaria la presencia de alguna partícula alrededor de la cual se va a nuclear ese gránulo, que pueden ser partículas orgánicas, inorgánicas o pequeños agregados microbianos, a partir del cual va a empezar el crecimiento. Luego las fuerzas atractivas, sea fuerzas físicas como de Van der Waals o de hidrofobicidad, o la formación de filamentos que entrecruzan los agregados, fuerzas químicas como puentes de hidrógeno, puentes iónicos, o también con componente biológico, la fusión de membranas, mecanismos de señalización intercelular o la deshidratación de la superficie celular. Todas estas fuerzas atractivas mantienen estables a los contactos entre las distintas células. Y a partir de ese crecimiento secundario, el gránulo va creciendo en tamaño y también va creciendo en densidad. Es interesante analizar cómo se entrecruzan los factores físicos y biológicos en la formación del gránulo. Nosotros habíamos mencionado de dos grupos principales de metanógenos aceticlásticos, los de metanosarcina y los de género metanosaeta. La metanosarcina son cocoides que tienen un crecimiento mucho más rápido que la metanosaeta, pero tienen menos afinidad por el acetato y peores son sus características de adherencia, ¿no? De formación de asociación intercelular. Mientras que la metanosaeta, además de tener mayor afinidad por acetato, son bacilos y tienden a crecer como filamentos. Estos filamentos sirven como un núcleo para iniciar y estabilizar los gránulos. Entonces, esa competencia por acetato entre metanosaeta y metanosarcina, basada en las diferencias en la afinidad de estos géneros por el acetato, finalmente terminan resultando un determinante cinético en la formación del gránulo. O sea, van en consonancia el hecho de que un sistema más estable tiene menores concentraciones de acetato con el hecho de que las menores concentraciones de acetato favorecen la competencia de metanosaeta por sobre la metanosarcina, y los filamentos que forman la metanosaeta a su vez estabilizan la formación del gránulo por el entrecruzamiento que dan los filamentos. Luego hay una etapa de maduración de los gránulos dada en primer lugar por la producción de polímeros extracelulares, conocidos como EPS, material polimérico extracelular, y también por cambios que se dan dentro de la célula, cambios metabólicos que están inducidos por el ambiente, y esos cambios facilitan las interacciones entre células y terminan conformando una estructura microbiana que está altamente organizada. Las sustancias poliméricas extracelulares o EPS consisten en polímeros de azúcares, proteínas y ácidos nucleicos que están fuera, son secretados fuera de la célula y pueden ser vistos como geles que están muy hidratados y están cargados en pH neutral negativamente. Por esa carga pueden funcionar en forma efectiva como intercambiadores iónicos. En realidad unen fuertemente a los cationes, especialmente metales divalentes como el calcio y el magnesio, formando puentes. Y además de ese rol que tienen en la integridad estructural de los gránulos, haciendo todas esas asociaciones entre células a través de los puentes de metales, los EPS también participan como protección contra eventuales tóxicos que pueden estar presentes, por ejemplo, en efluentes industriales. En particular para las bacterias fermentadoras acidogénicas, que se encuentran normalmente en las capas exteriores, y la formación de mantenimiento de estas
sustancias poliméricas extracelulares son vitales para la formación del gránulo porque les provee una capa externa hidrofílica que recubre la capa interna hidrofóbica de bacterias intróficas y metanógenos y ayuda a cementar al gránulo y de esa manera prevenir la adhesión del gas. Si se adhiere el gas, el gránulo pierde densidad y flota, y al flotar se pierde, en lugar de sedimentar rápidamente, se perdería con el efluente tratado. El tipo de efluente tiene una importancia muy grande en la posibilidad de formar gránulos, aunque no se termina de entender bien. Se ha reportado que hay una correlación entre la presencia de carbohidratos en el efluente y la formación de un barro, de un gránulo estable. En general sucede con que el barro tiene que ser soluble y en principio sustratos de alta energía estimularía también la formación de estos productos extracelulares. La forma y el tamaño de los gránulos no solamente depende de las fuerzas intrínsecas de las que hicimos referencia previamente, que es la atracción entre microorganismos a través de los componentes físicos, químicos y biológicos, sino también a fuerzas extrínsecas que son los que van a determinar esa estructura, esa forma redondeada de esfera, y está dado por las fuerzas que se llaman fuerzas de corte o fuerzas de cizalla, o shear forces en inglés, que son fuerzas tangenciales a la superficie. En el gráfico se dibujan como son las fuerzas perpendiculares a la superficie, que si es hacia afuera sería un estrés de tensión, si es hacia adentro un estrés de compresión. Esto, en vez de ser perpendiculares esas fuerzas a la superficie, son tangenciales. Es como si uno deslizara la palma de la mano sobre la otra. Y ese tipo de fuerzas, que es la que le da el flujo ascendente, mientras que el gránulo va bajando, es lo que esa fuerza es la que finalmente determina la estructura tridimensional. Llegamos entonces a la formación del gránulo, que tiene características físicas y microbiológicas muy distintivas. Son biofilms densos, muy compactos, sedimentan muy rápidamente gracias a esa densidad y son muy estables, son mecánicamente muy fuertes, esféricos, pueden tener hasta 4 milímetros de diámetro, o sea, se ven perfectamente bien sin necesidad de microscopio. Y dentro de esos gránulos hay una comunidad microbiana balanceada con todos los organismos capaces de hacer la conversión completa, desde materia orgánica muy compleja hasta biogás. Dentro del gránulo los organismos intróficos están próximos y los gránulos presentan una alta actividad metanogénica, ¿no? La cantidad puede convertir una gran cantidad de DQO en relación a la medida de biomasa como sólidos suspendidos volátiles. Y además tienen una relativa protección frente a potenciales eventos tóxicos. Finalmente es un ecosistema que está balanceado con bacterias fermentativas o acidogénicas localizadas, como vimos, en el borde exterior del gránulo, y en el interior del gránulo conviven los sintróficos acitogénicos en cercanía con los organismos metanogénicos, lo cual facilita la transferencia de hidrógeno entre unos y otros y esta interacción sintrófica. Y estos ecosistemas están controlados cinéticamente porque hay el crecimiento de metanógenos, porque hay una diferencia muy grande tanto en la velocidad de crecimiento como en la eficiencia de crecimiento, o sea, los gramos, el rendimiento sería los gramos de biomasa que se produce por gramos de DQO. Sin embargo, a pesar de ser un balance muy delicado, funciona en forma muy estable a menos que haya algún proceso inhibitorio que retrase la metanogénesis y eso lleve a la acidificación de los reactores. Ahora bien, hay que recordar que los microorganismos van a utilizar la materia orgánica, van a fermentarla siempre que no haya otros aceptores de electrones que le permita obtener más energía a partir de la utilización de la materia orgánica. En primer lugar, el oxígeno, por eso los sistemas son anaeróbicos, pero también otros aceptores de electrones alternativos como nitrato, hierro férrico o sulfato.
En particular, un componente relativamente común en todos los efluentes es el sulfato, que actúa como aceptor de electrones para que las bacterias reductoras de sulfato utilicen los electrones del hidrógeno o el acetato o algún otro compuesto orgánico, compitiendo por estos sustratos y resultando en una producción más limitada de metano y menor calidad de biogás, porque se forman compuestos reducidos de azufre, de ácido sulfídrico, que es gaseoso y va a pasar al biogás. Además, el sulfídrico es tóxico para los microorganismos metanogénicos, con lo cual su presencia no solo altera la calidad del biogás y, y baja la producción de metano, sino que entra en un círculo vicioso en donde la actividad metanogénica es menor. Además, el ácido sulfúrico es más soluble que el metano, entonces esos electrones se van a medir en el ensayo de DQO, con lo cual en forma indirecta lo que se ve es una menor reducción de la DQO y además pasa al efluente tratado y como tiene mal olor y es corrosivo, eso causa un perjuicio. Normalmente, a pesar que siempre hay algo de sulfato proveniente de proteínas y otros orígenes, digamos, va a haber algo de sulfídrico en el efluente, pero no es un factor preocupante a menos que la concentración de sulfato sea relativamente alta, del orden de 500 miligramos por litro o incluso mayor. Vamos a resumir entonces las ventajas del tratamiento anaeróbico, pero en particular el tratamiento anaeróbico, el llamado de alta tasa, el de segunda generación, que tiene una mucho menor producción de barro excedente en comparación con los sistemas aeróbicos, o sea, es aproximadamente un 90% menos. Requiere menos espacio porque puede tratar cargas mucho más altas en el mismo volumen, del orden de 25 a 35 kilogramos por metro cúbico, o sea, estos son reactores más chicos. Consume menos energía porque una parte importante de la energía en los sistemas aeróbicos se destina a la aireación. Además produce un biogás que tiene una concentración alta de metano y puede hacer funcionar motores a biogás produciendo potencialmente electricidad. Si se usa un barro granular como inóculo, la puesta en marcha es rápida. De hecho, los sistemas estos de lecho expandido sí o sí tienen que ser iniciados inoculando con barro granular, porque si no, para poner en régimen la velocidad es tan alta con que el flujo ascendente, que si el barro no es granular desde el inicio se pierde todo y no hay posibilidad de retenerlo. En general los sistemas anaeróbicos pueden permanecer sin alimentación largos periodos quiere decir meses, y esto por ejemplo tiene valor para industrias que son estacionales, por ejemplo industria del limón, acá en Tucumán las principales citrícolas tienen todas sistemas anaeróbicos y trabajan, es particularmente apropiado no solamente porque las cargas son muy altas, sino porque solamente operan 3 o 4 meses al año. Y además el barro granular tiene valor comercial, justamente se usa para poner en marcha otros reactores o para reinocular cuando por problemas operativos se perdió el barro o se perdió la actividad del barro. Por supuesto, como todo, tiene algunas limitaciones, aunque bien manejadas estas limitaciones ninguna es muy fundamental. La primera es que, a pesar que convierte casi una parte importante de la DQO, quizás el 90% de la DQO pasa a metano, el tratamiento no es completo, por lo cual en general requiere un post-tratamiento aeróbico, pero el volumen del tamaño del tratamiento aeróbico es muchísimo menor que el, el inicial. El metano que se produce se disuelve parcialmente en el fluente. El metano es un gas insoluble, pero no es totalmente insoluble, y entonces hay una pérdida importante de metano que pasa como gas de efecto invernadero, es contaminante. El gas que sí se recoge en el separador de tres fases muy frecuentemente no es utilizado para generar energía. Eso no es un problema grande desde el punto de vista de la contaminación porque se quema, es simplemente que se pierde una ventaja si no se utiliza para generar energía. A veces eso está determinado por los costos de inversión para hacer funcionar un motor, otra vez es simplemente por falta de iniciativa. No funcionan muy bien en procesos a baja temperatura, pero se puede utilizar tanto el mismo biogás para hacer funcionar una caldera que caliente el reactor o
para producir electricidad y con cogeneración usar el calor de los motores para calentar los reactores. O sea, no funcionan bien a bajas temperaturas, pero con cualquier efluente se puede hacer funcionar el sistema a una temperatura mesofílica donde la actividad es buena. Si se producen cantidades importantes de gases reducidos como el sulfídrico, se puede originar olores. Bueno, esto depende un poco del manejo del sistema, no debería ser un problema en la mayoría de los casos. Sí hay problemas de aplicabilidad si la concentración de sulfato en el efluente crudo es muy alta, y ahí sí un sistema anaeróbico va a tener problemas. Como verán en estos gráficos, el crecimiento de esta tecnología fue exponencial desde su aparición en los primeros años de la década del 80. Solamente dos compañías, dos grandes multinacionales que son actores muy importantes del mercado de efluentes, una holandesa y la otra francesa, tienen hasta el año 2014 tenían más de 1.500 plantas instaladas en todo el mundo. Es importante hacer algunas aclaraciones que la vamos a discutir con mayor profundidad en la clase. Lo primero es que, si bien la microbiología, la bioquímica de estos sistemas de tratamiento de efluente anaeróbico son similares a los procesos de digestión anaeróbica, tanto de barro excedente como de material semisólido, como estiércol o residuos de origen agroindustrial o la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, los conceptos desde el punto de vista de proceso que estuvimos hablando son totalmente diferentes. Así que por ahora nos estuvimos refiriendo a tratamiento de efluentes y en una clase posterior de la segunda parte de la materia vamos a hablar de la aplicación de tratamientos anaeróbicos para residuos sólidos o semisólidos. El segundo punto que quería aclarar es que esta tecnología es una tecnología totalmente consolidada para residuos industriales con alta carga. En general, la mayoría de los residuos industriales donde se aplica este tipo de tecnología, que al día de hoy es casi todo, digamos, casi todo tipo de industria, tiene algunas diferencias fundamentales con los residuos, los efluentes cloacales. La primera es que los volúmenes son comparativamente menores y las cargas son mayores, o sea, son efluentes muy cargados con una alta concentración de materia orgánica, mientras que los efluentes cloacales se caracterizan por ser volúmenes muy grandes con relativamente baja concentración de materia orgánica. Además, en los efluentes industriales donde tienen aplicación estos sistemas son en general bajos en sólidos suspendidos y con materia relativamente fácilmente biodegradable. La aplicación de tecnologías anaeróbicas para tratamiento de efluentes cloacales o municipales existe y no es nueva. De hecho, los primeros reactores pilotos se pusieron en Colombia. El grupo de Holanda que desarrolló, que inventó los reactores USB, hicieron experiencias pilotos en Colombia. Eligieron Colombia por el clima, por la necesidad de tener una temperatura relativamente alta durante todo el año. Y países como mismo Colombia y principalmente Brasil y en la India también existen algunas municipalidades que tratan sus efluentes de este tipo. Sin embargo, no se puede considerar al día de hoy una tecnología consolidada para tratamiento de efluentes municipales, pero esta discusión la vamos a dejar para una clase posterior porque todas las ventajas que tiene este tipo de biotecnología la hacen atractiva para pensar la posibilidad de expandir su aplicabilidad en un número mucho mayor de la que tiene actualmente. Así que por ahora simplemente señalamos cuáles son las diferencias que estaban en la diapositiva anterior sobre volúmenes mucho más grandes, cargas mucho menores y mayor contenido de sólidos suspendidos que hacen que los sistemas no funcionen con la misma eficiencia que en los casos donde los efluentes son principalmente solubles y están concentrados con muy altas cargas, o sea, con gran producción de biogás en volúmenes menores.
Les dejo entonces también la bibliografía, especialmente recomendada, el primer artículo escrito por uno de los pioneros en esta tecnología, con mucha experiencia en trabajos en efluentes tanto industriales como municipales, donde hace un interesante raconto de el desarrollo y las potencialidades de estos sistemas para el tratamiento de efluentes, como decía por ahora, principalmente industriales.